¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en unos minutos más. Voy preparando el Word que vamos a ver, la última etapa. Algunos recursos libres con LibreOffice y Google Docs. Vamos a ir viendo. Y vamos a finalizar viendo las características de Excel en este caso. Igual entre lo que pasamos de Word a Excel, ahí vamos a hacer que marquen la asistencia del día de hoy. Igual, bueno, esperemos a que lleguen todos para irles dando el aviso que había dirección académica, que bueno, es de conocimiento de todos, que todavía vamos a seguir un par de semanas más trabajando clases en línea por la situación de la construcción del viaducto, que eso todavía no se está entregando y eso va a afectarnos en un par de semanas. Entonces vamos a ir viendo esas características que va a tener primero lo que es Word, luego herramientas, opciones de software libre para desarrollar igual documentos de Word, donde pueden encontrar similitudes con Word y sus características para poder usar en esas herramientas de software libre, ya sea un OpenOffice, ya sea el Google Docs, donde puedo ir trabajando mis documentos. Esa característica tenemos. Y de paso también igual les voy a ir dando la actividad que vamos a ir haciendo, válido por la carpeta, por la presentación de la carpeta. En este caso vendría a ser un trabajo acerca de Excel, fórmulas y gráficos, que es el punto en el cual tenemos que hacer mayor énfasis. Con eso vamos a ir trabajando esa parte. Bueno, solo es. Luego ya les voy a comentar. Vamos a conectar entonces mi escritorio para que podamos ver todos los elementos que necesitamos conocer. Vamos a ir viendo todo lo que es las características de Word, todos los elementos que están asociados a Word, pero ya en esta última etapa, en la parte de trabajar esto, que es el manejo de correspondencia, de imprimir etiquetas, de imprimir sobres, que con eso vamos a finalizar lo de Word, y luego vamos a ver lo que está relacionado con trabajar con Excel. Previo, antes vamos a ir viendo similitudes de algunas herramientas de software libre con Word, que puedes ahí desarrollar tu Word de manera fácil y sencilla, siguiendo ciertas características, ciertas instrucciones, ciertos elementos que podamos ir utilizando. Eso vamos a irlo trabajando, porque ya hemos visto de Word cómo son los detalles, ¿no? Los materiales, lo que hemos trabajado en Word, ya eso les voy a ir compartiendo. Que hemos visto que el primer paso que seguimos es editar los estilos, dar formas, colores, todo eso, e ir llenando ya el texto. Luego ir incrustando ya imágenes, portadas, páginas en blanco, saltos de página que pueden ser muy importantes para poder determinar estos detalles. Bueno, iré aceptando a sus compañeros. Y vamos a ver cómo vamos a ir trabajando en esto. Pero como les decía, primero trabajábamos los estilos, los formatos, párrafos y todo eso para darle una determinada forma a este detalle. Luego, posterior a eso, lo que hacíamos era ingresar y trabajar a través de los mecanismos que tiene esta herramienta para poder adicionar tablas, portadas, imágenes, formas, gráficos, para ir insertando elementos cruzados, referencia y todo eso, y poderlo trabajar a todos estos elementos de Word utilizando estos elementos. Igual se puede incrustar videos en línea, comentarios, cuadros de texto que podemos ir incrustando. Hemos visto cómo se puede manejar el editor de ecuaciones. Incrustar símbolos, por ejemplo los ohms que necesitamos usar en algunas operaciones, algunos símbolos matemáticos que tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar estos mecanismos. Eso va a ser algo muy importante. Entonces ahí defino los símbolos, qué símbolos puedo usar y cargar más símbolos, ¿no?, que necesite incrustar a mi documento de Word. En diseño, ya saben, acá me da diferentes tipos de formatos, colores que puedo ir siguiendo
La herramienta, tipos de fuentes con las que puede ir trabajando, efectos que puede ir teniendo, los espacios entre los párrafos, si va a tener marcas de agua, va a tener colores la página o va a tener algunos determinados bordes. Eso es lo que se va a tomar en cuenta para poder realizar estos elementos. Entonces, sobre eso vamos a ir trabajando. Hemos creado también, acá ya le doy los formatos de márgenes, si va a estar horizontal o vertical, el tamaño que estoy definiendo para cada documento, carta, A4, oficio, cuál voy a tener. Bueno, el oficio por si acaso es este legal, ¿no? ¿Por qué oficio legal? Porque bueno, generalmente los abogados son los que utilizan ese tipo de papel, ¿no? Aunque en algunas instituciones igual se utiliza. Luego saltos, columnas, donde puede ir creando columnas múltiples, saltos para ir viendo si va a saltar de una página a otra o va a saltar de sección. Y con eso de las secciones voy a ir controlando de incrustar encabezados, de ir adicionando números de página y dando formatos y todo eso que hemos visto. Página par va a ser estos detalles para ir poniendo los saltos de sección. Referencias va a ir enfocado a que yo pueda ir incrustando elementos que pueda ir haciendo referencia como notas al pie, tablas de contenido, insertar citas, insertar títulos, hacer referencias a entradas o citas que necesito utilizar para poder editar algunos textos un poco más avanzados. Pero, como les he mostrado, con esta opción insertar cita, puedo ir insertando fuentes en todos los documentos que necesita mi herramienta de Word y poder indicar cómo van a trabajar ellos. Luego en revisar, como veíamos, la gramática, ortografía, para ir dándole forma. Y con esto también controlamos los cambios que va a tener mi documento y restringir quizás su edición para que nadie lo cambie. O si le he cambiado a alguien, que me indique dónde y cómo y si está autorizado o no el cambio. En vista, igual para poderlo ver de diferentes formas. Y desarrollador, bueno, esto en Excel más que todo lo vamos a explotar porque esto es más que todo para ir programando ciertas funciones, conociendo o no conociendo lo que son los lenguajes de programación. Yo les voy a mostrar un poco lo básico, cómo graba la macro y cómo va interactuando y cómo me va generando código esta macro. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Y esto igual vamos a irlo conociendo en Excel un poquito, estos controlcitos, ¿no? Solo para que puedan ver cuando le puedo ir metiendo algunos botoncitos, algunos selectores al Excel, etcétera, etcétera, para ir haciendo búsquedas, cargar datos o también ir aplicando algunas formulitas. Eso vamos a ir viéndolo, pero más que todo en Excel. ¿Por qué? Porque acá en Word generalmente es para ir generando algunos formularios, ¿no? Pero para eso ya está ahí disponibles opciones como formularios de Google, herramientas que ya te lo hacen, te lo generan formularios. Entonces, no es muy necesario, para eso ya Excel lleva mucha más ventaja. Muy bien, entonces tenemos esto, ahora nos vamos a ir a la correspondencia, que era el último punto que quería ver con ustedes antes de entrar a ver algunas opciones libres que son similares a Word. Entonces acá me voy a la pestaña de correspondencia, hago clic en sobres y en los sobres puedo ir indicando acá quién es el remitente, ahí puedo ir poniendo, y acá la dirección, digamos, digamos, señor, a ver, vamos a ir viendo quién se conectó, admitir, señor Juan López, calle Heroínas, Cochabamba, Bolivia, ¿no? Entonces ahí puedo ir poniendo el remitente, ¿no? Y ahí lo adiciono. Entonces acá agregar al documento, eso es para que se vea en el documento y se pueda trabajar. Imprimir ya es directo para que ponga mi sobre de este tamaño, que enseguida vamos a ver cómo ajustamos el tamaño. Lo ponga en la impresora y de ahí me lo imprima directamente, ¿no? Acá hay las opciones y ahí me dice cuánto va a medir el sobre. Y ahí te dice del sobre de 3
de 6 3 cuartos, de 9, de 10, de 11, de 12, de 14. Eso ya dependerá de lo que vaya trabajando, ¿no? Con los detalles. Entonces son, en este caso, pulgadas que van siendo medidas, ¿no? 6,5 pulgadas por 3 y 5 octavos, ¿no? Entonces, sobre esos detalles va a ir generándome el sobre. Y ya me fijo, es un sobre 10. Ah, ya, entonces en este tamaño lo voy a hacer. Perfecto. Entonces ahí le pongo agregar al documento para ver. Y mire, ahí ya me lo generó en formato de carta, ¿no? Entonces acá ya podría trabajar esto un poquito más y ponerlo presente, ¿no? Muy bien. Esto lo voy resaltando porque es al destinatario que estoy haciendo. Y esto es algo que puedo ponerlo en cursivas, ¿no? Porque yo soy el remitente y ahí le estoy dando los detalles, ¿no? Inclusive ahí puedo ponerle mi teléfono, mi celular, para poder conectar los detalles que necesitan, ¿no? Entonces esto lo voy a usar para trabajar esta parte. Puedo hacer que esto ya me imprima un sobre, va a decir, si le pongo imprimir, voy a decir página actual y acá ya esto lo envío, ¿no? Y ahí me dice el formato, ¿no? La página 1, que lo imprima, y acá en formato carta. Entonces tengo que ajustar mi bandeja de mi impresora y ahí lo acomodo y ahí lo imprimo, ¿no? Puedo ir probando tal vez con una hojita doblada, algo que sea del tamaño del sobre para probar, hacer la pruebita y ver por qué lado, por qué carilla está imprimiendo mi impresora ese sobre, porque el error más común que puede pasar es que podamos imprimirlo al revés, ¿no? Si tenemos un conflicto. Por eso siempre es mejor imprimir en borrador cuando recién estás conociendo cómo imprime tu impresora, los sobres que necesitas utilizar, ¿no? Cómo va trabajando eso. Luego, otra opción que tenemos en correspondencia vendrían a ser las etiquetas en este caso. Las etiquetas generalmente son grupos que va teniendo para poder trabajar estos componentes de etiquetas. Esas etiquetas es para que yo imprima etiquetitas y rotule direcciones, accesos, invitaciones, ¿no? Para que le pueda ir enviando los detalles. O por ejemplo, si digamos trabajo en una empresa que distribuye eh, materiales gráficos y quiere enviar por bloques, digamos, a sus clientes y tiene que enviarlos por courier, entonces esto de las etiquetas es necesario, ¿no? Entonces igual, si ustedes van a ir enviando piezas, componentes, herramientas, todo para ir, para ir despachando por correo o por courier, entonces esto va a ser importante. Entonces acá voy a ir viendo eso y acá voy a ir poniendo nuevo documento, ¿no? Entonces miren, ahí ya me lo he generado las etiquetas, ¿no? El nuevo documento. Entonces, ¿qué pasa con estas etiquetas? Esto ya lo puedo imprimir en esas hojas que tienen 30 etiquetas y ahí me lo va a imprimir y eso ya voy a poder usar para poder enviar estos envíos, estos materiales, puedo enviarlos a los destinatarios correspondientes. Entonces, esta opción de correspondencia puede trabajar etiquetas. Igual, puedo ir combinando las correspondencias en base a lo que necesite. Voy a volver a la otra página porque aparte he hecho que ya me lo imprima las etiquetas y acá puedo ir combinando correspondencia. Puedo ir adicionando acá una carta dirigida a alguien. Puedo ir utilizando una etiqueta. Bueno, para que lo cambie, pero igual lo va a guardar si es que es esto. Y luego una opción para manejar sobre, en este caso. O para manejarlo en formato de correo electrónico, ¿no? Lo voy a enviar. Entonces va a ir trabajando todos estos detalles y va a ir generándome páginas en base a lo que necesito. Paso a paso el asistente de correspondencia y acá te va a decir que puedes ir adicionando cartas, mensajes y de aquí cada cosa que trata y cómo vamos a ir seleccionando los destinatarios, ¿no? Y ahí voy diciendo eso, ¿no? Voy diciendo los detalles, bueno, a ver, voy a ponerle aceptar y miren, ya me lo ha generado como DOT.
Entonces acá ya voy a ir escribiendo y ya cambiar el sentido de la escritura por el tema del manejo que debería tener. Entonces voy diseñando las etiquetas, voy buscando datos que puedo ir seleccionando, que eso ya son algunas cositas que se pueden interactuar, que eso ya lo vamos a ver un poquito con Excel para poder gestionar algunos datitos, direcciones y que eso ya pueda conectarse acá con el Word y ahí pueda generar, digamos, un listado de direcciones, porque los datos insertar uno a uno es un poco complicado, pero esas opciones me da la herramienta para poderlo trabajar. Eso tengo para las etiquetas. Ir bien, seleccionar destinatarios, acá escribir una nueva lista y ahí voy a ir trabajando. Bueno, esto ya es por mi correo electrónico, que bueno, no está conectado con eso, pero puede ir utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces, puedo ir trabajando con estos detalles y en el diseño ya voy cambiando el sentido, ¿no? Puedo ir haciendo que cambie el sentido, ¿no? La dirección del texto puede ir cambiando, ¿no? Para que acá ya lo imprimamos de esta forma o de esta otra. Entonces voy a ir trabajando con la dirección del texto, ¿no? En base a lo que necesito. Para imprimir mis etiquetas, por ejemplo, si le pongo así, ya voy a poner acá, señor, puntos, Diego Gómez, presente, ¿no? Entonces ahí le voy a ir enviando la dirección, ¿no? Entonces ahí va a poder acceder a esto, ¿no? Entonces eso va a ser algo muy importante. Puedo dar formatos y dar estilos. Entonces con esto ya he visto todo lo que es Word, tanto el inicio y las demás opciones. Voy a decir es sobre prueba y error generalmente para poder ir trabajando en algunos detalles. Generalmente si en algo dudan, preferible probarlo en un documento nuevo aparte para ver si está funcionando que estar tocando el documento actual, aunque tienen la opción de deshacer, ¿no? O de hacer, dependerá ya de ustedes para poder arreglar esas cosas, pero ahora hemos visto este pantallazo de Word, que Word tiene esas características que ustedes pueden ir generando textos, pueden ir trabajando algunos elementos y todo eso. Pero bueno, Word en sí no es el único software que existe actualmente. Existe este otro software que se llama OpenOffice, que es un software libre, ¿no? En este caso, a diferencia de lo que vendría a ser Word, esto ya es para el software libre. Está ahí en Linux, en otras plataformas. En cambio acá ya el Word, en este caso, necesito la licencia, ¿no? Y actualizarlo. Si no tiene la licencia, generalmente me va a ir apareciendo ese mensaje rojo y tengo que buscar aplicaciones que sean craqueadas o clonadas con el fin de poder activar la licencia, ¿no? Y eso, bueno, puede ser útil, pero a veces vemos en páginas con virus y todo eso y hay que ir buscando los mejores validadores. Generalmente para este tipo de software, generalmente existe generalmente los LKs de Office 2016, ¿no? Para poder ir adicionando a esta herramienta, ¿no? Igual existen para el 2021, 2019, todos los Office que hay disponibles va teniendo su valid key, que en este caso es una valid license case, la llave válida es. Eso pueden ir buscando para poder utilizar en internet. De igual modo hay un activador que se llama el KMS Pico, que es para activar estas herramientas que incluso el mismo Microsoft les recomienda porque luego ya vamos activando recién las cuentas de Office 365 y todo eso. Hay esas opciones. Pero si digamos, pónganse el caso, que digamos ustedes están trabajando sobre un servidor en Linux, están haciendo ya su trabajo, controlando la red, miles de cosas. Pero tenemos solo todo con Linux. Entonces, ¿en cuál voy a editar? ¿En qué software puedo editar? Entonces, puedo bajarme este OpenOffice, que tiene la misma funcionalidad que en Windows, igual en Linux. Y ahí puedo ir trabajando y me busco documento de texto.
esto me lo va a abrir una plantilla similar a lo que es un Word, pero un Word clásico. Entonces acá voy a tener las opciones. Entonces voy a ir trabajando principalmente los título 1, título 2, título 3, párrafo. Bien, me lo va revisando igual la ortografía, ¿no? Entonces puedo descargar esto. Para el título 1, bueno, vamos a hacer que sea de este tipo y que acá ya tengo que ir aumentándolo, ¿no? Que sea de tamaño 14. El título 2 igual va a ser en negrilla tamaño 2. El título 3 va a ser en tamaño 11 y el párrafo va a ser de tamaño 11. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo los tres formatos de título. Ahora bien, ¿cómo voy a ir ajustando esto? Entonces acá voy a ir haciendo esto y voy a ir viendo el estilo del párrafo. Entonces vamos a ir haciendo que este párrafo tenga sus propias características. Igual acá al lado puedo ir editando, ¿no? Puedo ir poniendo sombra a este y a este otro, ¿no? Igual puedo ir adicionando algunos elementos que vayan ayudando y que vayan trabajando. Pero la idea es que en este caso no tengo el acceso a que pueda agarrar y decir estos son los detalles. Entonces acá voy a tener que ir a buscar acá. Bueno, vuelvo a repetir los pasos. Hago clic acá en el determinado, busco más. Me voy a la opción encabezado 1, modificar. Y lo siguiente. Entonces voy a ir trabajando y voy a ir dándome acá los detalles, ¿no? De cómo está este detalle. Y voy a detener la superación, las sangrías, el flujo de texto, acá la fuente. Creo que esto ya va a ser un tamaño un poco más grande, entonces esto lo voy a ir ajustando, ¿no? Esto va a estar bien y voy a ir agarrando tamaños distintos, ¿no? Acá ya voy a decir que esto va a ser 14, ¿no? Y que esto no es Arial, sino es Times New Roman, ¿no? Entonces acá tengo que trabajarlo un poco de manera artesanal y va a dar los resultados, ¿no? Entonces va a estar, hacemos aceptar y ahí está ya predeterminado. Entonces le digo que es encabezado 1, ahí está, ya llega a dar encabezado 1. Título 2, igual va a ir agarrando, modificar, modificar, y voy a ir escogiendo el tamaño 12 en negrilla y voy a escoger igual el Times New Roman, ¿no? Aceptar. Entonces estos detalles van a ir haciendo que esto ya vaya agarrando los encabezados. Esa característica tiene. Igual, se va pareciendo al otro, ¿por qué? Porque generalmente acá en párrafo, si voy insertando los elementos del párrafo, puedo ir trabajando estos detalles, ¿no? Que lo voy llenando hasta acá, digamos. Y acá voy a ir ajustando, ¿no? Voy a ir ajustando un poco de la sangría hacia un lado o hacia otro, ¿no? O cambiar a sangría francesa, ¿no? Entonces voy diciéndome el espacio de reducirlo o aumentarlo, ¿no? Entonces voy a ir determinando acá. El párrafo va a ser centradito, lineado o va a estar justificado. Igual si va a haber un espacio entre los caracteres, miren, bien justo y súper holgado, ¿no? Entonces ya dependerá de cómo lo quiera manejar, qué colores voy a tener para manejarlo y todos los detalles. Entonces para ir accediendo a todos estos elementos de Word que vamos a tener, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Simplemente ir creándolo. Los detalles, ir
utilizando acá las opciones editar, ir viendo los elementos que van manejándose, ¿no? De cambios, control de cambios es esto. ¿Cómo lo voy a ver? La regla, sombras, otros detalles, insertar para que inserte campos, para que pueda insertar símbolos, para que pueda poner marcas, pueda crear secciones, enlaces a otras referencias, por ejemplo, acá insertar hiperenlace, que vendría a ser el hipervínculo, y ahí le doy una dirección web, ¿no? Entonces, eso ya puedo ir poniendo, ¿no? Entonces, puedo ir adicionando vínculos. Lo que yo acá en el Word voy haciéndolo simplemente con seleccionando el textito, ir buscando insertar y a buscar acá para ir insertando. Bueno, acá tengo que hacer clic derecho y vincular y todo eso y lo voy vinculando, ¿no? Entonces, cada elemento va a tener sus propias características en sí. Así que eso tengan en cuenta. Entonces, con este OpenOffice pueden hacer lo mismo, es el OpenOffice Writer, y pueden ir adicionando formas, anclando, agrupando, creando tablitas e incrustando fórmulas. Por ejemplo, a ver, fórmulas, y ahí voy a ir adicionando, ¿no? Entonces, miren, va trabajando como algunas fórmulas de Excel que vamos a ir viendo. Luego acá en la tabla, acá ya puedo ir convirtiendo, insertar una tabla y acá le digo cuánto por cuánto, ¿no? De 4 por 5, aceptar y ahí ya me lo va a insertar la tabla. Entonces voy a poner acá A, B, C, D y acá voy llenando la tablita, ¿no? Con algunos elementos que puedo ir utilizando, ¿no? Entonces ahí voy a utilizar estos elementos y acá con esto puedo ir centralizando y poniendo igual en oscuro, ¿no? Y centralizar. De esa forma va a ir trabajando estos elementos. Entonces acá va a estar estos detalles y ahí ya se le puede ir poniendo cómo están las celdas, cómo están las filas, cómo está la columna, interlineado, qué estilo va a tener, qué párrafo, y acá también cómo va a ir teniendo esta tabla. Tabla 1, tabla 1, va a tener como datos, flujo de texto, columnas, borde y font. Va a tener esto, ¿no? Aceptar y ahí pueden ir ajustando la tabla a los formatos que necesiten. Igual acá pueden ir adicionando, ¿no? Imágenes y otras cosas. Solo es fijarse en las opciones de insertar, cómo voy insertándose o cómo voy convirtiendo esto en un sobre, ¿no? Entonces ahí va a ir cargando estos elementos y siendo utilizado de esa forma. Eso va a ser muy importante para que ustedes puedan ir definiendo qué entradas, qué salidas va a tener, entrada bibliográfica y acá ya puede ir haciendo que busque, ¿no? Códigos por la base de datos, ¿no? Entonces puede ir creando eso, ¿no? Entonces ahí puede ir accediendo a estos elementos e ir poniendo esos detalles en la herramienta, ¿no? Entonces igual puede ir creando índice o tablas, entrada bibliográfica y ahí voy haciendo, ¿no? Entonces voy a ir adicionando, ¿no? Estos elementos e irlos subiendo, ¿no? Incluso editar, ¿no? Y puedo ir editando, ¿no? Que son para la bibliografía. Entonces tiene esas características que va a permitir que podamos ir adicionando más componentes y cargando más de estos elementos en la plataforma en sí. Entonces, eso va a ser algo muy importante que va a ayudarnos a poder trabajar estos elementos. Entonces, ahí tengo las herramientas que puedo ir utilizando para gestionar ortografía y gramática, qué idioma estás utilizando, contar palabras, números, páginas. Acá está la base de datos bibliográfica, donde me abre una base de datos pequeñita, donde puedo ir ahí adicionando
más autores y otros elementos, ¿no? Y poniendo ya sus identificadores, ¿no? Entonces ahí voy a ir generándolo esto, ¿no? En base a eso voy a ir comenzando a trabajar. Y eso va a influir para poder trabajar estos detalles, ¿no? Y ahí tenemos esos elementos. Entonces eso puede ir trabajando para crear referencias bibliográficas. Igual en insertar, igual índices, ahí voy viendo qué índice voy a crear y de cómo lo voy a ir armando. Entonces ahí está el índice y está con el título 1, ¿no? Entonces voy a ir trabajando de esa forma. Cada elemento lo voy a ir trabajando similar a lo que es en un Word, simplemente es buscar las opciones que hay acá manejar para poder trabajar. En cuanto al guardado de este documento, guardar como. Actualmente por un estándar que manejan las empresas e instituciones, sean privadas, públicas y todo ello, se puede ir guardando en dos formatos. Uno, el propio de Linux, que es ODT, que es un formato para ir generando un archivito de texto con formato similar a lo que es un Word para el software libre. Es decir, tiene esas diferencias. Igual Word puede abrir este tipo de documentos o de IFE, ¿no? Documento de texto. Open Document Format. Documento de documento, formato de documento abierto. Puede utilizarlo ahí. Si no, acá abajito busco y ahí digo, ya, quiero que me lo guardes como, en este caso, Word 97 2000 para que eso ya lo pueda abrir en algún otro elemento. O puedes guardarlo en Word 2000, en este caso en RTF también, o en UOT, ¿no? En este caso, como pueden ver, no hay el formato docx. ¿Por qué? Porque en este caso, Microsoft solo reconoce y le ha dado permisos a esta plataforma para que utilice su propio formato o el Word 97, ¿no? Entonces selecciono esto, guardar. Voy a guardarlo. Ya le he guardado este documento. Minimizo. Y acá está. ODT. Hago clic derecho y abrir con. Y lo voy a abrir con Word para que podamos ver. Está. Voy a crear una copia de solo lectura. Solo para ver. Quiero que vean cómo lo abre y qué formato es. Entonces miren. Acá el ODT igual puede generármelo la herramienta y trabajarlo de esa forma. Entonces dando este OpenOffice, ahí puedo ir abriendo este documento. Voy a abrir con Word y ahí lo va a abrir, ¿no? Entonces Word va a agarrar y va a abrir en el formato que le hemos dado. Y ahí ya me va indicando cómo son los formatos que han ido estableciendo, ¿no? Entonces puedo trabajar de esa forma utilizando la herramienta de Word. Ahora bien, tengo esta opción del OpenOffice, pero me pueden decir, ¿el OpenOffice tendría que instalarlo licenciado? Sí, tienes que instalarlo y de paso tener instalada la máquina virtual de Java para que pueda funcionar tu OpenOffice. Pero hay una opción libre a la cual tenemos acceso todos, que solo basta con registrarnos una cuenta y tenemos esa opción acá. Se trata de los documentos de Google, eso les voy a compartir, eso pueden abrirlo e ingresar con sus propios cuentas de usuario, las que están usando ahora para conectarse conmigo por esta herramienta, por el, por el Meet, y pueden conectarse y ahí entran acá al documento de Google. Entonces Google Docs se denomina, o documentos de Google, que es su Word de Google, ¿no? Un Word que trabaja con Google. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Acá puedo ir viendo y accediendo a la galería de plantillas para llenar hojas de vida.
cartas, puede ir haciendo algunos elementos personales que puede ir haciendo, recetas, fichas de mascota, o en el trabajo, propuesta de proyecto, notas de la reunión, folleto, boletín, redacción, informe, puede ir haciendo apuntes de clase, programa lectivo. Voy a abrir el apuntes de clase para solamente poderlo tener. Doble clic y que lo abra. Esto me lo va a guardar automáticamente en mi Google Drive, que es un gestor de archivos en línea. Entonces puedo trabajar acá igual que en el Word, como el libre, bueno, como el OpenOffice, ahí puedo trabajar con esto. Puedo ir editando los textos, ir poniendo algunos elementos que contribuyen. Entonces, a ver que cargue esto. Y vamos a ver este elemento. Recuerden, esta opción de los Google Docs es para poder trabajar lo que hacemos en Word, hacerlo en Google. Y este software es de forma libre, es software libre, así que esto también puede usar. No me exige ninguna licencia los de Google para utilizar. Entonces es una alternativa y en línea. Y esto lo puedes tener en tu celular, en tu computadora o en una tablet. Eso te va a ayudar para poder tener tu documento al instante. Entonces acá. Generalmente estos textos puedo irlos cambiando, ¿no? Puedo irlos ajustando, ¿no? Entonces ahí puedo ir ajustando esto, ¿no? Título. Y ahí cambiar título, ¿no? Entonces de este tamaño va a ser título principal. Este igual. Entonces acá puedo ir adicionando varios componentes que necesito. Varios elementos. Solamente es igual que en el LibreOffice, pero acá es un poco más sencillo porque acá voy buscando. Acá voy generando párrafos como si estuviera en un Word. Solo el tema, los archivos, ¿no? Archivos, esto ya es para guardar el documento y esto es para configurar el idioma que va a tener este documento. Puedo imprimir también. Puedo ir configurando la página. Puedo ir cambiar el nombre del archivo, ¿no? Incluso ya no decir que sea apuntes de clase, sino apuntes de informática, digamos. Informática. Entonces, con eso va a trabajar este usuario. Entonces, no necesariamente el título que acá he puesto acá va a estar. Puede cambiar los títulos. Eso no es obligatorio acá en el Google Drive. En otras herramientas, una que otra sí admite eso, pero acá en el Google Drive los manejamos en forma libre. Entonces, eso tengan en cuenta para poder trabajar esta parte. Ahora bien, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a ir viendo algunas características adicionales en estos minutos, brevemente, y van a ir llenando su asistencia, ya mientras les voy presentando las características que tiene la herramienta. Eso vamos a ir viendo para el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo puedo ir dando formatos, ir ajustando títulos, elementos que necesite utilizar. Por ejemplo, este título 1 lo quiero poner, digamos así, y que título 1 haga ese formato, ¿no? Entonces ahí está, va a ser y se va a adaptar a esto, ¿no? Título 1 ya va a agarrar este formato, ¿no? Entonces cambiar título 1 en todo el documento. Eso es lo que necesito hacer para cambiar estos detalles. Esto va a ayudar bastante. Esto va a ayudar bastante a poder seguir y hacer estos elementos y utilizarlos de manera adecuada. Entonces, puedo ir ajustando acá los formatos que necesite hacer, como si estuviera haciendo en Word. Solamente que tengo que ir enfocándome acá. Acá es un poco más sencillo de administrar que en el OpenOffice. Entonces puedo ir escogiendo esos elementos y viendo las ciencias sociales. Esto ya no vendría a ser título 2, sino esto ya vendría a ser, bueno, es título 2, pero voy a bajarle la fuente.
que sea título 2, a partir de ahí voy a bajar la fuente de nuevo, deja título 2 y cambia el título 2 en todo lo que. Entonces de ese tamaño ya. Entonces, ¿puedo ir creándome índices? Sí, puedo crearme índices. Le voy acá abajito y acá voy a insertar, en este caso, ya el índice, ¿no? Que necesite, ¿no? Selecciono, mira, ahí ya me está dando el índice. Entonces, acá tiene varias herramientas esto de Google Docs. Incluso puedo ir dictando por voz. Puedo ir poniendo un dictado por voz. Le doy el permiso. Comenzar a dictar. Comencemos con el dictado. Comencemos con el dictado. Bueno, acá ya es por la conexión, pero bueno, está ahí. Acá esto les va a dar mejor rendimiento, ¿no? Entonces ahí puedo ir trabajando esta parte. Igual acá puedo ver el esquema de todo el documento que tiene. Esto lo voy a cerrar. Y ahí están los detalles de lo que tiene el esquema. Entonces acá puedo ir adicionando algunos elementos, componentes. Bueno, me basta usar el botón insertar. Ahí puedo ir insertando gráficos de barras. Y ahí está el gráfico, ¿no? Este gráfico igual lo puedo ir editando, ¿no? Entonces puedo ir adicionando cambios o irlos trabajando en base a lo que necesito, en base al formato, las herramientas que necesito, los documentos a comparar o traducciones que necesite hacer. Entonces acá me va a ayudar bastante en eso para ir trabajando formatos interlineados, columnas, textos, puedo insertar ecuaciones, puedo ir insertando algunos elementos y poder ir usando la simbología, ¿no? Que necesito saber, ¿no? Entonces ahí puedo ir utilizando diferentes elementos o símbolos que van a ser sumamente útiles para poder hacer estos detalles. Entonces, acá con este Google Docs que les he compartido en el enlace, ahí pueden ir editando sus tareas y todos los elementos que necesiten. Muy bien. Entonces vamos a esperar un par de minutos mientras carga mi Excel, ¿ya? Ya hemos visto en este caso todo lo que es en este caso el Word, todas sus características que tiene, opciones libres que existen y cómo puede usarlo Word para generar documentos, informes y algunos datos que necesito utilizar. Entonces eso vamos a ir viendo en un par de minutos. Voy preparando lo que necesitamos ver para Excel. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es Excel. Está listo mi Excel. Vamos a hacer una breve intro de lo que es Excel. Si bien hemos trabajado todo lo que es un Word, sus características, Word es más que todo para ir procesando texto, para que yo pueda adjuntar mis textos, para hacer ya sea documentos, cartas, informes, puede ir haciendo rotulado de sobres y todos esos
elementos característicos de Word. Pero, sin embargo, Word no me permite hacer cálculos, no me permite ir haciendo operaciones. Entonces, Excel va a venir a ser una de esas herramientas que nos va a permitir poder hacer cálculos y fórmulas. Por ejemplo, digamos, vamos a entrar, voy a tocar en mi pantalla. Ahora sí me están viendo. Y acá puedo ir generando hojas de cálculo. Entonces, estas hojas de cálculo de Excel, esto está un poquito extendido, esto lo voy a subir un poquito más. Estas hojas de cálculo de Excel tienen cierta característica. Permiten que yo pueda ir haciendo operaciones o ir manejando algunos detalles que necesite utilizar o saber sumatorias de estas multiplicaciones. Por ejemplo, un caso básico. Digamos, gastos del 30 de abril de 2021. Perfecto. Acá voy a ir poniendo ítem y acá costo. Por ejemplo, pongamos que hemos ido un rato al supermercado a comprar algunas cositas. Igual, unas que otra cosita también del mercado. Entonces, vamos a poner, digamos, he comprado, pongamos medio kilo de cadera especial, digamos. Pongamos un ejemplo. Me costó 28 bolivianos. Estoy suponiendo un ejemplo. Luego, me he ido igual, he comprado también 2 bolsas de leche. 12 bolivianos. He comprado 20 panes especiales por valor de 10 bolivianos. Pasajes, he gastado 8 bolivianos y en este caso he comprado también un paquete de mantequilla, digamos, por valor de 10 bolivianos. Perfecto, entonces tengo que sumar. Acá utilizo este elemento y ya me lo ha sumado el Excel. Me lo suma y me ha dicho, has gastado en este momento 68 bolivianos en esta compra del día de hoy. Ah, ya, perfecto. Entonces, utilizando estos elementos, Excel ya hizo el cálculo, ya me dijo que de la suma de esta celda con esta otra celda con esta otra celda, me da un total de 68 bolivianos. Si lo selecciono y acá abajo veo en la parte inferior, ya me lo ha sumado los elementos que necesito utilizar. Entonces, esa suma va a ser algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, Excel me permite hacer cálculos, me permite hacer cálculos. Entonces, acá ya está aplicando lo que vendría a ser la base para una fórmula. Entonces, Excel no solamente lo vamos a usar para poder llenar datos, que es lo que ahora vamos a ver, y un poquito de fórmula, sino también es para ir haciendo cálculos, porque con Excel puedo hacer estos cálculos, es decir, allá has gastado 68 bolivianos, o si van trabajando datos de algunas mediciones y todo eso, allá en promedio la velocidad es de tanto, la sumatoria total de los gastos efectuados por el departamento de soporte y de TICS ha sido de tanto. El costo de estos materiales, de ir cambiando las LEDs internas del instituto, de la universidad, ha costado tantos bolivianos. Entonces, en eso me va a ayudar el Excel, en poder generar estos controles y conteos con el fin de poder trabajar estos elementos y poderlo utilizar de manera sencilla y poder ir haciendo operaciones. Entonces vamos a comenzar primeramente con la operación más básica que existe en este caso, que viene a ser la operación
asociada con la generación de datos. Entonces vamos a ir viendo las características primeramente. En Excel, todo lo que ven acá, todo esto es un libro, ¿no? Un libro es todo lo que tiene Excel, vale decir, el nombre del archivito que guarde, ese va a ser un libro. Entonces, digamos, archivo, guardar como, busco acá examinar y me voy a ir al escritorio. Y en el escritorio voy a poner que acá me lo está guardando como libro PDS, lo voy a poner para poderlo trabajar. Entonces, ahí me lo guarda este libro. Este libro de Excel puede tener varias hojas. Son hojas electrónicas. Estoy creando unas 5, 8 hojitas. Son hojas electrónicas. Cada hoja electrónica es independiente una de la otra. Salvo que por fórmulas, digamos, diga, talla lo de la hoja 1 con la hoja 2, súmamelo en la hoja 3, o generármelo una búsqueda en la hoja 3, o haz algún gráfico en la hoja 3. Entonces, cada uno de estos elementos va a ser una hoja. Y estas hojas las puedo editar y cambiarle el nombre. Cambiar el nombre. Por, digamos, ejemplo, ejemplo, cálculo. Le voy a poner. Ejemplo, cálculo. Cálculo. Entonces acá puedo cambiar el nombre. Solo tengo que hacer clic derecho y cambiar nombre. Y digamos, igual, para irle dando una rotulación especial, como si estuviera yo trabajando con un con hojas distintas, de distintos colores y saber cuáles son importantes, cuáles no. Puedo ponerle acá color de etiqueta y decir, vaya, quiero que este esté en rojo. Y miren, ya agarró el color rojo. Entonces, solo elijo el color de la etiqueta y puedo ponerle el color que yo necesite utilizar para hacer el seguimiento de esta hoja. Estas hojas son importantes, son hojas que vamos a utilizar para poder manejar nuestras operaciones. Entonces, cada hoja electrónica de este libro de planillas electrónicas voy a irlo usando de manera independiente, a menos que por necesidad, por trabajo, por hacer cálculos, operaciones, voy a necesitar utilizarlo de manera sencilla y simple. Entonces, sobre eso se va a ir trabajando en esta parte. Ahora bien, vamos a trabajar los tipos de datos que tiene Excel. Acá en Excel les voy a ir mostrando las características que tiene esta herramienta y cómo se puede usar. De esto, bueno, les voy a dar una práctica a posteriori en la siguiente semana para que podamos ir haciendo algunas formulitas, ejercicios, pero para ello vamos a necesitar de lo siguiente. Y eso, bueno, ahí va la presentación de esta parte, que tienen que hacer una investigación en Excel de fórmulas y gráficos. Les he pasado una plantilla para que sobre ese formato lo puedan ir diseñando, ¿no? Ir armando e ir poniendo. Quiero que investiguen cómo Excel genera sus fórmulas, qué fórmulas son las más importantes y cómo Excel genera gráficos. Esos dos puntos, porque esos sé que son los más críticos con los que vamos a chocar en este momento viendo Excel, porque en este caso yo bien les puedo explicar cómo funciona, directo entramos a fórmulas y gráficos, pero ustedes tienen que conocer cómo trabajan en teoría, ¿no? Es decir, ya Excel utiliza este símbolo para empezar una fórmula y así va manejando sus celditas, sus bloques de columna, así maneja los rangos, así maneja los parámetros. Y luego para los gráficos igual, ¿qué elementos me pide Excel para dibujarme en un gráfico? ¿Cuáles elementos yo voy a necesitar con este detalle y con estos elementos? Entonces, en base a esos detalles va a ir trabajando esto de esta herramienta que se va a necesitar esos detalles y estos elementos y todos esos detalles. Entonces, que va a ir trabajando y se va a ir utilizando para eso. Y sobre esos detalles se va a trabajar esta parte de los gráficos. Entonces, ese es el detalle que
y va a ir a trabajarse en este detalle. Entonces sobre esos detalles va a ir viendo en detalle y se va a ir trabajando esta parte, ¿no? Eso tengan en cuenta. Entonces vamos a ir haciendo estos elementos para poderlo trabajar. Entonces, estos son apuntes que van a ir utilizando y se puede ir trabajando de manera puntual. Ahora vamos a ver cómo trabajamos esto. Entonces, lo de las fórmulas, investigar para qué sirven estas fórmulas, qué requiere una fórmula, cómo voy insertando estos gráficos, eso es parte del trabajo que van a ir elaborando. Eso lo van a ir presentando y bueno, tienen hasta el 14 para presentármelo, este trabajo, pero mientras más pronto hagan, menos dificultades van a tener con el manejo de fórmulas y gestión de fórmulas. Entonces, eso va a irse utilizando. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo cómo trabajamos la unidad más importante, los datos que necesita el Excel para ir procesando esta información e ir generándonos los detalles. Generalmente va a ir trabajando estos elementos y todo esto. Entonces, de esa forma va a ir utilizando estos manejos. Ahora vamos a ir viendo lo que va a gestionar y todos esos detalles, ¿no? Entonces, ese es un detalle y va a ir utilizándose de esa forma. Muy bien. Entonces, los datos que necesitamos para el Excel generalmente son de tres tipos. Los que son de texto, los que son generalmente texto que vamos utilizando, los que son de números y un dato que es un dato, un valor doble, un valor lógico que se llama booleano, que puede darme verdadero o falso. Eso va a tener, esa característica va a tener según estos elementos. Entonces va a ir incluyendo esta parte para poder trabajar a este detalle. Entonces va a ir utilizándolo. Y acá tengo estos datos. Entonces, vamos a ir viendo este punto más claro. Acá tengo números, fechas y texto, ¿no? Entonces, el texto es lo que voy describiendo. Nombres, direcciones, teléfonos, bueno, nombres, direcciones, incluso códigos telefónicos pueden entrar ahí. El número, ya saben, tengo números, horas, fechas, porcentajes, fracciones científicas. ¿Por qué las fechas? Porque las fechas, en este caso, la herramienta las trabaja de esa forma. Generalmente, toda fecha tiene un codiguito, un número asociado. No maneja las fechas de manera independiente. Y eso es algo muy importante que van utilizando estos elementos para poder trabajar estos detalles. Entonces, vamos a ir viendo que va trabajando esto. Y el valor lógico igual vamos a ir viéndolo.
cómo va a ir trabajando esa parte. Entonces acá vamos a poner un nombre, vamos a ir poniendo edad, vamos a ir poniendo fecha de nacimiento, vamos a ir poniendo salario, vamos a ir poniendo bono y vamos a ir poniendo, en este caso, total ganado. Listo. Ahí vamos a poner la antigüedad más, ¿ya? Para solamente ir viendo. Antigüedad, perfecto. Entonces ahí tengo la antigüedad. Nombre, digamos, vamos a ponerle acá Juan López, Carla Pérez, Marcelo Chambi, Irene Loza. Aquí vamos a ir poniendo como ejemplo. Edad, acá voy a poner que esta persona tiene 23, 27, voy poniendo 24 y voy a poner 34. Perfecto. Fecha de nacimiento, bueno, eso ya voy a poner en este caso, pongamos el 3 de junio de 1998. Vamos a poner el 3 del 5 de septiembre de 1999. Vamos a poner el 10 de agosto de 2001. Y acá voy a ir poniendo el 13 de enero de 1986. Perfecto, ahí tengo los detalles. Antigüedad, digamos, vamos a poner que este es de 1 año, 2 años, 0 años y 4 años. Entonces ahí la antigüedad va. Salario. Entonces, vamos a ir viendo el salario. Voy a poner acá que ganan el sueldo básico. Pongamos 2.200 toditos, ¿verdad? El sueldo básico. En el bono voy a ir indicando eso. Bono. Entonces, para el bono, lo que puedo ir determinando es la antigüedad. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Y puedo aplicar un poco esto de las formas. Solo para tener unas diferencias. Va a ser igual esto a este multiplicado por este año entre 365. Listo. Eso es su bono de antigüedad. Y lo mismo acá, ¿no? Esto va a ser igual a este sumado con este. Perfecto. Entonces ahí voy a sumar. Para ir copiando celdas, cuando me bajo acá hasta que mi mouse se vuelva en una cruz, clic y sin soltar arrastro. Sin soltar arrastro. Lo mismo acá, clic y sin soltar arrastro. Pero acá me aparece con altos decimales, no estos detalles. Entonces voy a seleccionar estos tres campos y acá voy a ir a seleccionar el formato que necesito utilizar. Y acá voy a escoger el formato número para que me maneje dos decimales, nada más, y con eso pueda hacer las operaciones, ¿no? Entonces acá ya va los cálculos y para darle su bonito, ¿no? Estoy simulando en este caso. Esto lo voy a pintar y poner en negrilla, como haría en un Word, para generar esta información. Perfecto. Entonces ya tengo estos datos. Pero ahora da la casualidad de que, digamos, ¿qué tal si le pongo acá números? Le pongo letras. Me lo va a admitir el Excel. Entonces tengo que validar
para que ahí me pueda ingresar fechas, puede ingresarme números, puede ingresarme nombres y toda clase de campos, pero necesito que la persona que llene este Excel pueda llenarme esa información, porque es una información muy importante. Porque qué tal si quiero hacer la suma y me lo envió y me lo llenaron un número, un texto en blanco. Entonces eso hay que tomar en cuenta para poder trabajar estos elementos que se va a ir utilizando en este caso de esa forma. Entonces eso va a ir ayudando a poder trabajar estos componentes sin ninguna complicación. Entonces en base a eso lo voy a ir trabajando y todo eso. Ahora vamos a ver cómo validamos estos datos. Entonces, columna A, acá voy a ir me voy a la pestaña de datos y acá voy a ir a esta opción, validación de datos, y acá voy a ir poniendo esto, que la longitud de texto sea entre 1 a 10, a 100 caracteres, que eso me acepta, aceptar. Entonces acá, si quiero ingresando cualquier cosa, por lo menos ya con poner una letra D ya está aceptándome el valor. Entonces esto ya está bien. Acá, ven, ahí ya me da el error porque no le estoy poniendo datos. Entonces ahí pondré, digamos, vamos a poner este nombre. Listo. Entonces va entrando acá estos datos. Ahora, edad. En edad vamos a ir poniendo algunos elementos de la edad e ir viendo que acá no le meta esto, ¿no? Debería botar mesor apenas le ponga esto. Entonces voy a validar de nuevo, selecciono esto, hago clic en este botoncito que tiene acá, que dice validación de datos, al lado de texto en columnas, y acá le voy a decir que me ponga número entero, entre 18 años y 60 años, digamos, aceptar. Entonces acá yo le pongo, pongamos, tiene 15, el DOR me va a votar. Le pondré 18, dice me va a aceptar. En cambio, si le pongo, tiene 75 años, igual es DOR. Tengo que ajustar y ponerle la edad que tiene la persona, ¿no? Fecha de nacimiento. Entonces, ahí podré utilizar una fecha. No lo va a llenar con lo que sea la persona. Entonces, acá puedo ir poniendo validación de datos y que me lo valide como fecha, ¿no? Cualquier valor, eso voy a poner entre, entonces estamos a 2021 menos 18 sería 2003. Todos los que han ido naciendo en 2003. Entonces voy a poner el primero de enero de 2003 hasta la fecha final, que sea esto, y la fecha inicial, que sea el primero de enero de 2000, digo de 1951. ¿Ya? Lo voy a ir poniendo. Y acá la fecha final, que es el 31 de diciembre, ¿ya? Porque podemos ir admitiendo a entonces acá, si acá yo le pongo cualquier soncera, no me va a aceptar. Si le pongo acá una fecha distinta, pongamos, por ejemplo, 13 de abril de 2004, igual no me va a aceptar. Tengo que ponerle del 2003 para que me acepte. Miren. Entonces con eso voy validando esta información. Si acá, igual, voy a ir poniendo validación de datos, número entero, voy a poner entre 0 y
Pongamos, una persona, estimo que máximo llegará a trabajar en una empresa 35 años. Entonces acá ya le diré, digamos, antigüedad cero. ¿Por qué? Porque recién está ingresando. Salario. Igual el salario puedo ajustarle, igual el bono. Estos ya son calculados, así que estos no hay mucho problema. Con este sí. ¿Por qué? Porque necesito el salario ajustarle. Entonces me voy acá, cualquier valor, decimal voy a poner entre 2000 y pongamos que ganan máximo hasta 6000. Entonces ahí le voy a poner eso. Si acá le pongo que gana 8000, el dólar me va a botar. Si le pongo que gana 1000, igual el dólar me va a botar. Entonces con 2200 va a estar bien. Miren, ella me lo va calculando su salario que va a tener esta señorita. Entonces, esos elementos se van a ir tomando en cuenta para poder hacer este tipo de cálculos. Entonces, con esto de la validación de datos, puedo evitar que el usuario esté, o quien llene esta planilla, pueda cometer errores, o incluso yo mismo, porque digamos los datos con el cansancio y todo eso, digamos acá le puedo querer llenar texto, pero ya me va a botar error, ¿no? Una vez que quiera poner el texto, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Y es algo muy importante. Entonces acá voy a cambiarle el nombre y acá vamos a ponerle la sección de datos, ¿no? Que tenemos. Perfecto. Y esto ya lo voy a poner con un color, bueno, vamos a ir poniendo un color verde porque estamos comenzando a verlo. Este ya era solo de ejemplo. Acá le voy a poner un color plomito, solo para diferenciar. Entonces, acá tengo esto. Ahora bien, esto le puedo dar un formato más elegante para que yo lo comparta a otro lado. Entonces eso vamos a ir viendo. Ya. Entonces esos formatos se pueden ir adicionando acá para trabajar el Excel. Entonces en Excel lo que necesito es ya darle un formato un poco más elegante y de tabla. Entonces voy a ir dar formato como tabla y me da los estilos. Entonces puedo ir escogiendo algún formato que me agrade. Entonces yo digamos diré, este es el que necesito. La tabla tiene encabezado, sí, esto tiene que estar siempre tiqueado. Y miren, igual a pesos A, dos puntos, pesos G6. Quiere decir que desde la fila y columna A1 hasta la fila y columna G6 va a hacer todo este formato. Aceptar. Y miren, ya se ha vuelto como tabla. Inclusive acá en el diseño me aparece como tabla. Puedo ponerle un nombre, digamos, salarios, digamos, ¿no? Entonces puedo cambiarle el nombre a esta tabla en las pestañitas de diseño que tiene cuando ingreso al mismo. Entonces ahí puedo ir trabajando esta parte. Muy bien, pero tengo acá un detalle que debo más ver, que puedo ir dándole formatos condicionales en base a los datos que me va botando. Por ejemplo, ¿quién será de ellos el que gana más? ¿Y quién será el que gana menos? Entonces puedo seleccionar esto y ponerle un formato condicional y usar escalas de color, ¿no? Miren, con verde, el que está ganando mucho más, con rojito, los que ganan menos, y con amarillo, los que ganan más o menos. Entonces va a ir aclarándose a medida de lo que le voy dando estos detalles. Igual acá lo mismo podría ser, podría ir viendo en este caso, con este formato condicional, puedo ir viendo hasta qué edad tienen, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el más joven? ¿Cuál es el más mayor, no? Entonces acá yo digo, esta es la persona más mayor. Y sí, coincide porque tiene 34. Entonces con este formato condicional pueden irle poniendo colores a los datos para ir definiendo cuáles son los valores más altos, los valores más bajos, los valores que son mucho menores o los que son muy altos.
Entonces cada uno de estos detalles va a ir trabajando de esa forma. Y eso va a ir ayudando para poder trabajar estos mecanismos. Eso tengan en cuenta que es muy importante. Ahora vamos a ver acá igual en la edad, igual puedo ir trabajándolo de otra forma. Formato condicional y acá puedo ir poniendo conjunto de iconos para ir indicando en este caso quién tiene más edad, quién tiene menos edad. Miren, se va cambiando en base a lo que yo le voy indicando, ¿no? A los colorcitos que voy usando o a los detalles que voy manejando, ¿no? Entonces acá ya puedo ir viendo las edades, ¿no? O manejarlo de esta forma, en cuadraditos. Entonces ahí yo puedo darle un estilo determinado de forma. ¿En qué me va a ayudar eso? Como decía, para ir haciendo alguno que otro deporte, ¿no? Que necesite hacer o ir evaluando cuál es el mayor, cuál es el menor. Sin necesidad de estar recurriendo a fórmulas y todo eso, con este formato condicional puedo ir haciendo eso. Esas características tiene esta herramienta. Cuando yo lo convierto en tabla, también puedo filtrar datos. Puedo decir allá, quiero ver cómo andan todas las mujeres de acá y ahí me da los detalles, ¿no? O varón, cómo andan los varones en cuanto a ingreso salarial, cómo andan. Perfecto. Entonces, sobre eso puedo ir teniendo, digamos, están a la misma edad, ¿no? Entonces, puedo ir viendo esos detalles para filtrar estos valores. Igual también puedo ordenar de forma alfabética. Hago clic acá y acá, ordenar de la A a la Z. Y me lo ordeno por el nombre, ¿no? Claudia y al final Marcelo. Y si quiero al revés, ordenar de la Z a la A, Marcelo y al final Claudia. Entonces, cada uno de estos elementos va a tener sus propias características para poder ser trabajado y manejado y gestionado en base a los elementos que tenga que utilizarse. Eso es lo que trabaja en este caso Excel. Ahora bien, pongamos un caso. Acá los formatos, como ya he escogido el formato de tabla, acá si digamos pongo, digamos por ejemplo, pondremos Pedro Gómez de, vamos a poner de 30 años, que es del 16 de junio de 1980, de 1990, y acá pongo la antigüedad de 5 años, acá pongo su sueldo, ¿no? 2.200. Miren, ahí ya me está saliendo. Y acá está ya, y ha ido cambiando, ¿no? Ya ni Irene es la que gana más, sino él. Entonces se ha ido adecuando. Entonces este es un formato de tabla que me permite automáticamente ya ir generando datos, información y resultados. Entonces este formato como tabla me va a permitir automatizar la información que vaya llenando quien vaya trabajando y operando este archivito de Excel. En base a eso lo va a ir definiendo. Porque si no tuviera esto, tendría que hacer como acá. Tendría que seleccionar acá, ponerlo en negrilla, seleccionar estos detalles y acá ponerle bordecitos, ¿no? Todos los bordes para que se vea y acá un bordecito para decir el total, ¿no? Total, le pondría y acá tendría que poner negrilla, ¿no? En cambio acá ya está casi hecho el trabajo, alguna que otra cosita me falta para ir ajustando esa parte. Entonces acá puedo ponerle total, acá puedo ir cambiando los colores de la fuente para ir haciendo referencia al número. Igual acá puedo ir ajustando el texto, acá puedo ir centrando
Voy a ir centrando y puedo ir ajustando también el texto, ¿no? Ajustar el texto, ¿qué implica? Que en este caso cosas como este paquete de mantequilla, si es chiquitito el espacio se va a bajar. Si no le pongo eso, va a quedar ahí invisible, ¿no? Ajusto el texto y ahí se va a ver. Igual, puede ir dándole tamaño automático a las celdas haciendo, cuando está así, con una barrita y flechita izquierda, flechita derecha, doble clic, miren, se ajusta al formato que tengo, a menos que tenga un ajuste de texto a este campo. Eso va a permitirme dar formatos. En cambio, si esto de gastos no me aparece, ¿qué puedo hacer? Fácil, gastos del, y puedo esto con, selecciono la celda que está contigua, clic y arrastro, y combinar y centrar. Miren, ya me ha generado este formatito. Entonces acá puedo ir haciendo formatos con combinar y centrar y juntando celdas en caso de que necesite. Luego acá voy ajustando formatos. Por ejemplo, digo que esto mostramos la moneda corriente, ¿no? Moneda, bueno, con euros, ¿no? Porque estoy con español de España. En cambio, si estuviera con español Bolivia, me van a decir, en este caso, pesos B y el monto, ¿no? Entonces, sobre eso va a ir trabajando esta parte. Con este puedo aumentar decimales, con esto puedo ir reduciendo decimales. Luego acá puedo ir insertando valores, insertar celdas, por ejemplo, digamos, ahí me he olvidado un producto, selecciono acá fila, insertar y puedo insertar algún detalle, ¿no? Por ejemplo, en este caso, he comprado, digamos, jamón, un cuarto kilo, digamos, para el antojo a 12 bolivianos. Y ahí me lo va actualizando ya el detalle. Entonces, con ese insertar puedo ir poniendo estos elementos. También con el eliminar puedo ir eliminando filas y quitando datos de esas filas. O sea, hay duplicados, igual va a ayudar en esa parte. Formato. Esto ya es para ir ajustando lo que hemos hecho ahorita haciendo doble clic aquí, doble clic acá, para que esto se ajuste y tenga un formato particular. Igual, si por más digamos que yo lo ponga así, con doble clic, vuelve a estar. Igual acá, doble clic y ya se arregló. Entonces, con doble clic, y cuando me muestra sus barritas, ya sea hacia arriba y abajo o hacia los lados, doble clic y ahí se va a ajustar el formato sin necesidad de que yo esté ahí arrastrando, midiendo. Doble clic y me va a ayudar a hacer eso. Entonces, como pueden ver en este caso el Excel, es una opción bastante fácil de manejar para gestionar los datos. Eso es lo más importante que se puede tomar en cuenta. Entonces, esos detalles van a ayudar a poder generar esta planilla electrónica y poder hacer cálculos, porque ese es el punto más crítico. Las planillas electrónicas van a ir ayudándonos a generar cálculos que son complejos de por sí. Se utilizan en varias áreas, tanto para manejar inventarios, para manejar aparatos, para ir haciendo cálculos en cuanto a procesos, análisis financieros, análisis de todo un poco. Nos va a ayudar. Igual ustedes ya van a irlo viendo cuando van ya trabajando algunas cositas un poco más avanzadas en cada semestre, que el Excel puede ser una muy buena herramienta para ir haciendo cálculos. Ahora bien, hemos visto estos detalles, pero hay un punto que faltaba ir trabajando. Las celdas. Fíjense, las celdas. Entonces recuerden, las celdas son muy importantes para poder trabajar estos mecanismos y elementos. Eso va a ser muy importante para podernos conectar a estos
datos y detalles que vamos teniendo acá. Eso tengan en cuenta que va a ser lo más importante que podamos realizar. Entonces, acá puedo ir dando formatos para las celdas, si va a tener colores, ¿no? O el estilo de celdas, por ejemplo, digamos, ¿cuál es el que he gastado más? Este, ya, entonces acá voy a ponerle a marcar a esto como quizá resaltarlo, ¿no? De que esto es lo que he gastado más. ¿En cuál he gastado menos? En este, entonces ahí este le pondremos un colorcito más manejable, ¿no? Entonces ahí puedo ir determinando y con colorcitos por celda, ¿no? Dándoles valores y usando estilos, ¿no? Bueno, no es que estén mal o esté bien, sino estoy poniéndole estilos elementales. Y acá el detalle igual puedo irle poniendo también un estilo, ¿no? Hagamos énfasis en cuanto se ha gastado 80, ¿no? Entonces sobre eso ya tengo esos detalles. ¿Puedo filtrar? Sí, puedo hacer filtros. Selecciono la cabecera y acá ordenar y filtrar. Y acá ponerle filtro, ¿no? Y ya puedo ir separando los productos. Decir, ah, ya bueno, quiero ver cuánto se gasta un jamón. Aceptar. Y ya puedo filtrar, ¿no? Para desfiltrar, selecciono todo y aceptar. O también, si ya he filtrado, digamos, pongamos, por pasajes, acá ya voy a ir de nuevo acá y acá está esta X, dar filtro y miren, vuelve. Entonces hay esas opciones para quitarle filtrado. Quisiera ordenarlo, sí, pero ya tiene su total, ¿no? Pero se puede ir ordenando esos elementos como hemos visto acá. Seleccionando el texto y acá ordenando, ¿no? De la A a la Z y todo. Incluso ordenar por color. Si es que estuviera manejando diferentes colores, sobre los tipos de colores va a ordenar. Por ejemplo, acá ordenar por color. Orden personalizado, perdón, ordenar por color. Y que comience del rojo. Entonces ahí lo va manejando, ¿no? Del amarillo. Entonces ahí va a ir trabajando. Entonces esto puedo desfiltrarlo, ¿no? O borrar el filtro. Si necesito borrar el filtro y tomarlo en cuenta para poder trabajar estos elementos y mecanismos. Esa es la característica fundamental que debo tener para estos datos. Eso tengan en cuenta en este caso, jóvenes, para poderlo utilizar y manejar. Entonces esos filtros les va a ayudar bastante. Si quiero hacer un orden un poco especial, digamos, pongamos un ejemplo, quisiera ordenar considerando dos criterios, lo puedo hacer. Por ejemplo, puedo ordenar por edad y por total ganado. Entonces vamos a hacer eso. Para eso voy a ir simplemente, vamos a ir poniendo que estos dos de 23, este 24 le vamos a poner, solo para la demostración. Entonces voy a seleccionar esto, voy a ordenar, orden personalizado, entonces voy a ir, bueno, esto voy a ir quitando estos órdenes, lo que está trabajando, este de total ganado voy a quitar esa opción, de que ya no está ordenando, muy bien, ahora voy a ordenar de nuevo, ordenar y filtrar, orden personalizado, y voy a decir, ya, ordenámoslo primeramente por la edad, ordénamelo, luego agrego otro nivel, ordénamelo por el total ganado, aceptar, ya me lo ordenó. Y acá con Marcelo, Marcelo que gana menos que Juan, ahí está ordenado, ¿no? Entonces en base a eso ya me lo ha ordenado y acá me indica qué campos ha ordenado. Puedo hacer órdenes personalizados con el fin de trabajar estos componentes y poder tener mis datos ordenados con el fin de luego analizar, sumar, multiplicar, promediar, ir haciendo alguna que otra operación de tipo estadística o también funcional, ¿no? Eso vamos a irlo viendo ya en la posterior clase, en la clase del próximo viernes, vamos a ir trabajando eso. Igual les voy a ir dando ejemplos sobre algunos temas asociados
con algunos cálculos, algunas planillas que tenemos que hacer para que ustedes puedan irlo trabajando y desarrollando. Muy bien, jóvenes. Bueno, todos ya les dije anteriormente que ya completen su lista de asistencia, su ingreso, para poder ingresar tranquilamente. Ahora, bueno, les comento algo antes de finalizar la clase de hoy, que en este caso ha llegado un comunicado el día de ayer en la tarde por parte de Dirección Académica. En este caso estaba enviando este detalle, ¿no? Dándonos un comunicado interno que decía la letra lo siguiente, ¿no? Habiendo nuestros representantes conversado con los responsables de las obras de construcción del viaducto del estadio, que están llevando a cabo en inmediaciones del TBS, se tomó la determinación de continuar con la suspensión temporal de actividades presenciales, ya que la transitabilidad en la zona aún no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para el desplazamiento normal de los transeúntes. Los encargados de dicha obra aseguran que la circulación será restablecida en 2 semanas como mínimo, por lo que en cuanto tengamos la seguridad de que su desplazamiento será completamente seguro, se dará a conocer la fecha exacta del restablecimiento de actividades presenciales en nuestra institución. Por tanto, continuamos trabajando a distancia y con los recursos que la plataforma Moodle ofrece para el avance regular. Sin otro particular, agradeciendo su colaboración, y bueno, ahí se despide ya la directora académica, la licenciada Manzanero. Entonces, vamos a pasar normal, pero vamos a darnos modos para ir completando en los puntos donde necesitemos trabajar un poco pizarra. Voy a ir trabajando esa parte con ustedes, como hemos hecho en alguna clase anterior. Vamos a ir trabajando así en las materias que necesitamos trabajar pizarra y fórmulas. Y en materias como esta, bueno, puedo compartirles por lo menos el archivito, pueden usarlo o ir trabajando. Por ejemplo, esta investigación que van a hacer con Excel les va a servir para que ustedes puedan ir trabajando el Word y dándole forma y utilizarlo y poderlo ver hasta qué punto han podido asimilar lo que hemos visto de Word en esta semana. Eso vamos a ir evaluando y luego ya de aquí a 2 semanas les voy a pasar un archivo en Excel para que ustedes puedan ir igual, todo lo que hayamos visto en Excel lo vayan trabajando, generando gráficos, aplicando las fórmulas que se les indique y todo eso. Así vamos a ir trabajando en las semanas posteriores. Muy bien, entonces cualquier duda o consulta pueden decirme ahora, si no ya les llamo lista para finalizar la clase de hoy. Muy bien, les llamaré lista entonces. Limber Ochoa. Presente. Muy bien. David Escobar. Presente, Eric. Muy bien. Juan José Rojas. Juan José. Bueno, ahorita te llamo de nuevo. Jonathan Valero. Jonathan. Presente, Liz. Muy bien. Ibert. Presente, Ibert. licenciado. Muy bien, perfecto. Oliver Jonathan Fernández. Presente, Lic. Muy bien. Ludwig Villazuel. Presente. Muy bien. Elías. Presente. Israel Choquehuanca. Presente, Lic. Muy bien. Dani Vargas. Presente, Lic. Muy bien. Juan José. Presente. Muy bien, perfecto. Están todos. Ya veo 2 veces a Ibert. Bueno, debe estar conectado por sus 2 cuentas. Ya muy bien, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a trabajar todo lo que es en pizarra. Y vamos a ir haciendo algunos ejercicios para ir trabajando todo lo que es de los diodos de unión y completar nuestro avance de electrónica. Y la próxima semana, en esta materia de informática, vamos a trabajar lo que es Excel con fórmulas. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos a la próxima.
Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Tengan luego, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.